Hola, soy Leonel Ali Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. Continuando con nuestra serie de videos en torno a las literaturas orientales, hoy veremos la literatura persa. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de la literatura persa es darle continuidad a algunas de las literaturas y en consecuencia civilizaciones de las que ya hemos hablado en anteriores videos. Muestra de ello es que nosotros no podemos entender la cultura persa sin antes recordar cuando hablamos de Mesopotamia y principalmente la caída de la ciudad de Nínive. Como lo hemos hecho con otras civilizaciones, primero vamos a dar un contexto geográfico, histórico e incluso político para poder entender el porqué de estos testimonios y en consecuencia lo que hay detrás de dichos testimonios. En cuestión política, nosotros tendríamos que mencionar en una primera instancia el nombre de Ciro, quien aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era derrocó al último monarca medo llamado Astiages. Con esta conquista, Ciro, junto con el imperio persa, conquistó toda la península del Asia Menor, para posteriormente conquistar Babilonia, esa civilización de la que ya hemos hablado en otros videos. Después de la muerte de Ciro, quien toma el poder es su hijo, de nombre Cambises, quien pasa a la historia, además de ocupar el puesto de su padre, por conquistar Egipto, la cual es otra de las civilizaciones de las que ya hemos hablado. Otros nombres destacados de gobernantes persas son Darío I, quien estuvo en el poder aproximadamente entre los años 521 y 485. Otro nombre destacado es el de Jerjes, quien gobernó entre los años 485 y 471 antes de nuestra era. Otro dato importante en este marco o en este contexto histórico y político de Persa es que el imperio persa combatió contra el imperio griego, un imperio del que todos sabemos. Y entonces imagínense esta confrontación entre imperios. Por un lado, los persas y por el otro lado, el imponente imperio griego. A estas guerras se le denominan las guerras médicas. Guerras en las cuales, como ustedes seguramente lo pueden deducir, fueron catastróficas para el imperio persa. Este imperio desapareció durante muchos años y aproximadamente ya en el siglo III de nuestra era reaparece bajo la dinastía Susánida, la cual perduró entre los años 225 y 651 ya de nuestra era. Y finalmente fue otra vez conquistada por los árabes y eso simbolizó su decadencia y ruina. Esto en relación con el aspecto histórico y político. Ahora hablemos del aspecto lingüístico, que es la base esencial de los testimonios. Entonces, comencemos a analizar un poco este aspecto en torno a la literatura persa. Como se ha visto en anteriores videos, una de las lenguas imperantes en estos territorios era el iranio. Esta lengua del iranio lo podemos ver principalmente en monumentos. Por ejemplo, los reyes Darío, Jerjes y Artajerjes dejaron distintos testimonios en lenguaje iranio en inscripciones lapidarias, las cuales en esencia refieren la posteridad de sus hechos. La característica de estas inscripciones es que están escritas con formas cuneiformes, formas que, si ustedes recuerdan los anteriores videos, fueron retomados de los babilonios y los asirios. Precisamente
A este lenguaje usado en las inscripciones se le conoce como el antiguo persa. Pero esta no fue la única forma existente. Hay una segunda forma que podemos también encontrar en monumentos, los cuales podemos encontrar en los libros sagrados denominados Avesta, de los cuales les hablaré en próximos minutos cuando ya nos adentremos a los testimonios o bien a la literatura persa en sí. No obstante, he de decirles que el lenguaje Avesta está compuesto de un dialecto diferente en comparación con estas formas cuneiformes que les mencioné hace unos minutos. Precisamente estos dos tipos de formas lingüísticas de las que se valieron los persas para dejar sus primeros testimonios fue poco a poco cambiando. Y este cambio se debió, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, producto de las conquistas de sus tierras. En el caso particular de los persas, debido a la conquista de los árabes en estas tierras, obviamente la cultura persa comenzó, producto del sincretismo, a adaptar ciertos símbolos, ciertas formas escriturales a su lenguaje. Y a esta forma se le conoce como el persa moderno. Como se puede inferir, este persa moderno adapta ciertas grafías del árabe y le suma algunos signos correspondientes a 4 sonidos. Pero conforme los árabes dominaron más, automáticamente el persa se quedó en un segundo plano y este primer plano, fue tomado por el árabe. No obstante, el persa seguía siendo usado en estas tierras, pero solamente para textos poéticos. Dicho lo anterior, ahora sí, adentrémonos a los testimonios denominados literarios de la cultura persa. Como acabamos de ver, la cultura persa se divide en varios momentos. Entonces, en relación con el primer momento, los primeros testimonios son en relación con los libros sagrados del parsismo, o bien el culto al fuego. A esta serie de textos se les conoce como Avesta. Si ustedes recuerdan, así se le llamaba la lengua, pero a estos textos también se les conoce como Avesta. De estos textos se refiere que tienen un autor de nombre Zoroastro o también conocido como Zaratustra. Y podemos ubicar estos textos precisamente en el siglo V antes de nuestra era. Y precisamente estos testimonios de culto al fuego, poco a poco, precisamente dentro de esta misma época, siglo VI, siglo V, antes de nuestra era, poco a poco se fueron moviendo hacia otros rituales, hacia otro dogma. Y en el caso particular de la cultura persa, el cambio de paradigma en cuanto a la creencia pasó del culto al fuego a una doctrina un tanto dual, es decir, de un dios o de una divinidad buena frente a una divinidad mala. Algo que, como hemos visto, es muy característico ya de las culturas de estos lugares geográficos y de estas épocas históricas. Y enfocándonos en los Avesta, podemos dividirlos en dos formas. La primera de ellas consta de 3 tratados. El primero de ellos es conocido como el Vendidat, el cual se divide en 22 capítulos, los cuales se basan en una forma dialogada o dialógica, teniendo como protagonistas, por un lado, a Zaratustra y por el otro a Ahura Mazda. Este diálogo entre Zaratustra y Ahura Mazda gira en torno a leyendas, leyes eclesiásticas y purificaciones de carácter oficial. El segundo tratado de este libro se le conoce como el Yasna, el cual está compuesto por ritos públicos. Y el tercer y último tratado es conocido como Visperet, que en esencia
está compuesto por himnos de carácter litúrgico. Y por el otro lado, la segunda parte de los Avesta, también conocida como Avesta Menor, está compuesta por una serie de cantos y oraciones dirigida a los malos espíritus. Estando frente a los Avesta, podemos decir que estos testimonios encierran, por un lado, la magia y por el otro, la existencia de dos principios supremos o deidades que constantemente combaten entre sí. Por un lado, tenemos a Hormuz, o también conocido como Ahura Mazda, quien representa el bien y la luz. Y por el otro lado tenemos a Ahriman, que obviamente representa el mal y la oscuridad. Partiendo de estos nombres, a esta religión se le conoce como mazdeísmo. Y es importante mencionar el mazdeísmo porque esta doctrina dual del bien, la luz, el mal, las tinieblas u oscuridad derivó de que años después en Persia surgiera algo conocido como el maniqueísmo. Otro aspecto importante mencionar de los Avesta es que el gran y famoso Alejandro Magno los mandó a quemar cuando conquistó estas tierras. No obstante, a pesar de este suceso, el príncipe Ardesir, o también conocido como Artajerjes, ordenó que los textos nuevamente fueran reunidos y en consecuencia publicados en el año 220 ya de nuestra era. Pero, puesto que no eran los textos originales, se les modificó el nombre, quedando como Cent Avesta, que significa los comentarios de Avesta. Como podemos ver, el número de testimonios de la cultura persa no es tan vasto en comparación con las otras culturas que hemos visto. No obstante, como lo acabamos de comentar, ciertos elementos, principalmente en relación con sus creencias, sí han sido muy importantes para las diferentes culturas, no solamente las que estaban alrededor de la cultura persa, sino años posteriores. El ejemplo más claro es esta dualidad, este maniqueísmo que imperó en el dogma o en las doctrinas, mejor dicho, de los persas, que hasta el día de hoy seguimos viendo en forma de tópicos o en forma de manejo de la cultura y en consecuencia de las historias. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, pero sobre todo los invito a que comenten, que me digan si ustedes conocen algo de la cultura persa, qué se les hace interesante de dicha cultura, qué les llamó la atención de estos elementos y características que les mencioné. A su vez, podemos usar este espacio de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un espacio en el cual ustedes me hagan llegar sus observaciones, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.